¿Aburrido de los típicos podcasts de ciencia? Pues aquí tienes otro. Desde el Instituto de la Grasa, CSIC, Cucharadas de Ciencia, con Raquel Gómez Coca. Bienvenidos a Cucharadas de Ciencia, conversaciones desde el Instituto de la Grasa. El podcast donde cada 2 semanas exploramos el fascinante mundo de la investigación en el sector de la alimentación y descubrimos los secretos detrás de los avances más recientes. Estamos con Raquel Gómez Coca, nuestra anfitriona en este viaje. Saludos desde nuestro rincón de la segunda planta del Instituto de la Grasa. Este es un podcast protagonizado por todas aquellas personas que han tenido la generosidad de participar como ponentes en los seminarios quincenales que se imparten en nuestro centro y dedicado a todas aquellas personas, compañeros y compañeras, madres y padres, oyentes en general, que tienen la valentía de escucharnos. Hoy tenemos con nosotros a Elena Lluvero. Buenos días, Elena. Hola, buenos días. Que es experta en aceite de oliva y nutrición y que ha impartido recientemente un seminario que se ha titulado Implicaciones en la salud de compuestos bioactivos del aceite de oliva. Estamos muy emocionadas por sumergirnos en los detalles de este fascinante tema, pero antes de nada nos gustaría conocer a la persona dentro de la bata. Érase una vez una persona dentro de una bata. Como acabo de decir, antes de entrar en la perspectiva científica, pensamos que sería interesante conocerte a un nivel algo más personal. Y por eso hemos preparado un pequeño cuestionario. ¿Lista? Venga, adelante. Bueno, pues dinos de dónde eres, cuál es tu comida preferida y de qué color es tu pijama. Bueno, empiezo por la primera. Soy de Córdoba. Mi comida favorita es complicado porque he ido cambiando a lo largo del tiempo. Bueno, siempre de pequeña, cuando me preguntaban ¿cuál es tu comida favorita? Me gustaban los calamares fritos, los champiñones y la paella. No tienen nada en común, la verdad. Pero bueno, me gusta comer y casi que no me gusta todo, pero para decir algo sigo manteniendo el gusto por la paella. Qué rica. Y la última pregunta con el tema del pijama. Pues mira, sí tengo pijama o tengo pijamas, pero normalmente uso la parte de arriba y no la de abajo. Así que bueno, por un detalle ahí que nos deja Elena. Y bueno, entonces tú has dicho que eres de Córdoba, ¿has estudiado en Córdoba? Sí, he estudiado en Córdoba toda la fase de estudiante, tanto el cole como el instituto y como la parte universitaria también. ¿Sí que estudiaste? Finalmente bioquímica. ¿Y dónde te has doctorado? En la Universidad de Córdoba también. He hecho todo mi estudio allí, la tesis doctoral también la realicé en la Universidad de Córdoba. Vale, ¿y cómo has llegado aquí al Instituto de la Grasa? Complicado. Ha sido un camino largo y así un poco para resumir, pues bueno, además de mi tesis doctoral en Córdoba, posteriormente he estado durante un periodo de casi 3 años vinculada al Hospital Reina Sofía de Córdoba, al Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba. Y en un paréntesis de casi 3 años, posteriormente estuve en el Hospital Monte Sinaí de Nueva York haciendo mi etapa postdoctoral y volví a retornar de nuevo al Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba, al grupo de nutrigenómica y síndrome metabólico. Lo que pasa que bueno, pasan cosas en la vida, que empiezas a colaborar con grupos de investigación que tienen muchos puntos en común y salen oportunidades como ha sido esta. Y desde junio de este año pues pertenezco al Instituto de la Grasa, al grupo donde estoy anclada actualmente. Entonces, aparte de la Universidad de Córdoba, del Maimónides, del Monte Sinaí, ¿has estado en algún otro centro de investigación? Aparte, total. Bueno, pues sí, estuve antes de ir al Hospital Monte Sinaí, mientras que preparaba o buscaba financiación para hacer esta estancia postdoctoral,
estuve durante un tiempo corto, no llegó a 4 meses, estuve en un grupo del NIH en Baltimore, en la Johns Hopkins, también estuve allí. Pero bueno, mientras esa etapa conseguí financiación para el Hospital Montesina y al final, finalmente, valga la redundancia, hice allí la estancia. O sea, muy completo, muy guay. Y bueno, ¿has renunciado a algo para llegar hasta aquí, hasta el instituto? He estado un poco oyendo vuestros podcasts de otros compañeros investigadores y es complicado. Estoy de acuerdo con algunos de estos compañeros que dicen que si te gusta esta profesión es algo que decides por ti mismo y ya esto hace que implique que esta vida investigadora tenga, entre comillas, unos ciertos sacrificios. Es un poco duro decir ese sacrificio en mi parte, pero a lo mejor he sacrificado volver a tener otro hijo. Soy madre, tengo una hija, ya además en la época está haciendo la tesis doctoral también ahora. Y a lo mejor sí es cierto que hemos pensado a lo mejor tener otro hijo, pero con todas estas andanzas de idas, venidas, fuera, extranjeros, incorporaciones, contratos y tal, pues ha ido pasando el tiempo y no ha sido posible. Sí. Ha sido decisión nuestra también. ¿Y tu meta? Pues no he tenido una meta fija. No, yo creo que la gente más joven actual, sí es cierto que es más práctica, por llamarlo de alguna manera, y cuando empieza el campo investigador, el área investigadora, sí a lo mejor dicen, pues quiero tener algo estable, quiero tener un sueldo tal que me permita tal. En la época nuestra y de manera generalizada creo que nos anclamos o nos hemos agarrado a que nos gusta lo que hacíamos en el campo investigador y que queríamos seguir trabajando en ese campo sin pensar o sin darnos cuenta que luego ese camino iba a ser largo, tedioso, duro, eterno, en el que no íbamos a tener un sueldo estable y tal. Entonces, meta creo que no, sino poder seguir trabajando en eso que nos gusta y poder formar parte de este mundo y contribuir a eso, ¿no? A poder ofrecer resultados, a que el simple hecho de que te salga un experimento positivo que contribuyan en el área que estés trabajando, pues eso también permita que la sociedad avance en ese tema. Entonces, esas han sido las metas, la verdad. Y al final, cuando la gente nos contesta, dentro está todo. Por ejemplo, ayer nos contestaban también que fuera algo positivo, contribuir a la sociedad, que es es el objetivo del Instituto de la Grasa: alimentos seguros, saludables, de calidad, respetuosos con el medio ambiente. Entonces, bueno, pues todo va enfocado ahí. ¿Y tú estás en tu propio grupo de investigación? O sea, ¿tú tienes tu propio grupo de investigación o estás incluida en otro? Estoy incluida en el grupo de compuestos funcionales y compuestos bioactivos y salud. ¿Y si te tuvieras que cambiar? No. ¿A dónde te quieres cambiar? Cuando llegué al instituto no sabía muy bien o no tenía tan claro si las líneas un poco de manera generales, pero no de manera particular lo que hacía pues, cada grupo. Sí es cierto que por mi afinidad y por mi experiencia previa iba a entrar al departamento de alimentación y salud, porque yo siempre he trabajado con dieta mediterránea y enfermedades metabólicas, pero no tenía claro hasta qué punto de manera específica qué hacía cada grupo. Y yo venía como con la idea de que yo iba a abrir una línea de investigación de manera particular, iba a abrir grupo y tal, pero he tenido la suerte y lo reitero, de conocer a mis compañeros de grupo y estoy súper contenta, así que yo... Vamos, sigo. Pero suponte que de pronto todos mueren y tienes y tuvieras que cambiar. ¿Había alguna opción? ¿Había una opción B? En el Departamento de Alimentación y Salud no, creo que estoy donde estoy. Hombre, cabría la posibilidad de que, no sé, de que formara grupo nuevo, pero hay tantos puntos en común en lo que he estado trabajando en los últimos 15 años con el grupo actual donde estoy, que creo que esa sinergia tenemos que aprovecharla y explotarla. Sí, lo tengo claro. Muy bien. ¿Y tienes alguna profesión frustrada? Es decir, ya olvídate de la investigación, que total, tampoco te ha costado tanto. Si tuvieras que decir, venga, cambio totalmente. A mí siempre esta pregunta me la han hecho y creo que la profesión que he elegido es la que he querido y con la que yo me siento
totalmente realizada. Si bien tuviera que cambiar, tienen relación. Porque, por ejemplo, siempre he dicho, bueno, cuando me aburra, que no es el caso, porque no tengo tiempo libre, a lo mejor hago enología, porque me gusta, pero fíjate que al final tiene mucho que ver. Y lo que pasa es que, bueno, al final enología, pues a lo mejor trabajas en una bodega, tal, pero bueno, sería una de mis aficiones o que yo hubiese replanteado mi futuro. Y otro que sí tengo claro que a lo mejor yo lo hubiese hecho, pero claro, ya a esta edad y ya con todo lo que se pasa hasta llegar a este punto, ya es imposible, hubiese sido algo con cosas de culinaria, haber hecho algo de gastronomía. Eso sí es algo que también tiene muchos puntos en común. Alrededor de tus temas. Pero sí hubiese sido pues chef. Pues sí. Y tener yo mis cadenas de restaurantes, pero de manera que pudiera innovar, hacer técnicas de procesamiento de alimentos, de tal. Sí, eso es algo que también se me ha quedado ahí en el tintero. Mira tú qué interesante. Y bueno, cuando todo el mundo habla de su trabajo, cuando está en un ambiente distendido con sus amigos en su casa, ¿hay alguna cosa que no te gusta que te pregunten o que siempre te preguntan y tú le tengas manía? Bueno, ya no solamente en casa, sino cuando te reúnes con gente que defiende la gastronomía, en este caso, porque además creo que no está reñido el comer bien con saludable, pues al final creo que hay gente que eso no lo ve. Entonces es complicado convencer a ese tipo de público, de personas, que eso es así. Entonces al final siempre empieza como una especie de debate donde no llega a ningún punto. Entonces eso es lo que a lo mejor más odio, cuando saben que estás trabajando en el tema alimentación, salud, dieta saludable, enfermedad cardiovascular, diabetes, tal, y entonces pues hay gente que se siente como un poco, entre comillas, herida, porque parece que tú vas a estar como riñendo a esa persona porque coma esto, coma lo otro, o algo así. Eso un poco es donde yo me siento más incómoda. Bueno, y para terminar con esta sección, ¿qué piensas de la igualdad en el mundo científico? Pues que que todavía creo que estamos en un punto que debe de avanzar, que es cierto que pienso que existen estrategias y movimientos y cosas que se hacen, que se están haciendo en estos años últimos para promover que haya igualdad, que debe de haberla en todos los sectores y que aún falta mucho para ello. Es cierto que ese efecto tijera que se habla o el techo de cristal que se habla parece que está cambiando, pero sigue habiendo, por ejemplo, en nuestro área muchas más investigadoras jóvenes femeninas que están, valga la redundancia, investigando en posiciones como más predoctorales, técnico y tal, y cuando ya llega el momento de llegar a una estabilización o a un cargo más senior, sigue habiendo más hombres que mujeres. Eso es la realidad. Sí, es que no es lo del efecto tijera o por lo que tú dices del techo de cristal, son números, son datos, y en el último informe del CSIC, que es de 2023, sigue apareciendo la gráfica tijera y el índice de techo de cristal por encima de 1, con lo cual... Sí, es verdad que siempre se achaca porque es verdad que al final a las mujeres investigadoras nos llaman para dar charlas o para hablar al respecto. Es verdad que no me siento tampoco cómoda en este aspecto porque al final siempre entra en una guerra de opciones o de factores que pueden influir en este tema. Y claro, siempre se achaca que porque somos mujeres, que si al final la maternidad, que si todos esos años, entre comillas, los tienes perdidos, pero hay muchos más factores que no voy a entrar y que pienso y considero que afectan a eso y que al final son el fruto de por lo que vemos ese efecto, ¿no? Uh-huh. La verdad es que da para un sí. podcast, no, da para una serie de podcasts. El tema de hoy. Hablemos ahora sobre el seminario que has impartido recientemente aquí en el Instituto de la Grasa, que, vuelvo a decir el nombre, se llamaba Implicaciones en la salud de compuestos bioactivos del aceite de oliva.
¿Puedes hacernos un resumen de este tema muy chiquitito y explicarnos por qué es relevante en tu campo? Bueno, el seminario que di en el instituto se enfocó de manera, pues como era el primer seminario que daba, para darme a conocer un poco y que se conociera pues mi background y lo que había hecho en años anteriores, pues hice un poco como un resumen de los últimos años de investigación. Entonces, para resumir, bueno, pues yo empecé en biología molecular de plantas, trabajaba en mejora genética de plantas de fresa, pero luego cambié radicalmente y cuando empecé a trabajar en el Hospital Universitario Reina Sofía hasta casi la fecha, siempre he estado trabajando en mejoras del estilo de vida, en este caso mediante intervenciones dietéticas saludables en el contexto de enfermedades de origen metabólico, es decir, todas esas enfermedades que aparecen donde su base principal o sus factores modificables para que se originen son unos malos hábitos de vida, como por ejemplo la obesidad, la diabetes o la enfermedad cardiovascular. Entonces, en el grupo hemos intentado cambiar estos hábitos alimentarios de estas poblaciones, acercándolos al consumo de una dieta mediterránea. ¿Qué es lo que ocurre? Pues la dieta mediterránea al final es la que nos rodea, sobre todo, pues bueno, a los españoles, a los andaluces y a los sevillanos, a los cordobeses, lógicamente, y que tiene en común no solamente todo el contexto de un alto consumo en productos de origen vegetal, en fruta y en cereales, sino que la grasa principal es el aceite de oliva. El aceite de oliva virgen extra. Este aceite, pues ya se sabe, y todo el contexto de dieta mediterránea, pues que tiene propiedades cardiosaludables y que al final lo que hace es reducir esos factores de riesgo que tienen que ver con el desarrollo de estas enfermedades. ¿Qué ocurre con todo eso y en relación con el Instituto de la Grasa? Pues bueno, porque al final el departamento y el grupo de investigación en concreto en el que estoy anclada, como he comentado anteriormente, pues trabaja sobre estos compuestos funcionales que tiene el aceite de oliva y de manera individualizada estamos viendo en qué rutas metabólicas y en qué procesos, en qué mecanismos podría intervenir para poder modular estos procesos patogénicos de este tipo de enfermedades. Entonces, vamos a ver. Tú trabajas con aceite de oliva, claramente. Sí. Vale. Y aparte de, tú has dicho, el aceite de oliva es un alimento funcional, esto está claro. Es un alimento funcional porque además de tener, nos beneficiamos sensorialmente, nutricionalmente y tiene una serie de compuestos que son beneficiosos para nuestra salud, que es lo que lo distingue de un alimento normal y corriente que no sea un alimento funcional. Sí, ahí estamos de acuerdo. Entonces ya no estamos hablando de la carga de triglicéridos, ¿no? Nos apartamos de la composición de triglicéridos y tú digamos que te centras en un grupito de compuestos menores. ¿Cómo cuáles? Pues en este caso el grupo trabaja sobre compuestos triterpénicos y en este caso particular sobre el ácido oleanólico y su precursor, que es el eritrodiol. Y trabajamos, pues ya el grupo tiene una fuerte experiencia y tiene evidencia en que este ácido oleanólico actúa en procesos patogénicos que conducen a la aparición de diabetes. Entonces ha tenido y tiene en marcha estudios de intervención dietética con aceite enriquecido en ácido oleanólico, donde se ve que puede ser un buen coadyuvante conjunto a la metformina para aliviar y moderar toda la patología de la diabetes mellitus tipo 2. Pero es que además se sabe por estudios previos también del grupo con aceite de orujo, que ya tiene de manera natural ácido oleanólico, se sabe que también es capaz de aminorar esa inflamación que hay subyacente a la aparición de enfermedades neurodegenerativas, en este caso de Alzheimer. Entonces, bueno, estamos actualmente buscando financiación, que es otro de los llamamientos de las labores financiación de un científico para poder hacer un ensayo clínico y mucho mayor y más robusto para ver estos beneficios del aceite enriquecido en ácido oleanólico y la aparición de enfermedad de Alzheimer. Este es el mismo aceite enriquecido del que hemos hablado
con José María Castellano. Sí, exactamente. Pero que este aceite salía al mercado, ¿no? ¿No estaba como para salir ya? Sí, eso ya. Sí. Creo que ya queda poco para que nos podamos beneficiar en Lineal y poder comprar este aceite enriquecido. Y si no lo enriqueces, ¿a qué niveles está el ácido oleanólico en las distintas categorías? O sea, al menos en la diferencia entre oliva virgen y los orujos, por ejemplo. En oliva, bueno, aquí tengo un compañero que me puede ayudar al respecto, pero sí, en oliva virgen extra, pues casi ínfimo, porque no procede, no aparece en la primera, no está en la pulpa. Claro. Y ya en procesos de extracción posteriores, ya que este ácido oleanólico procede sobre todo de la epidermis de la hoja, aparece luego en aceites que proceden ya de un refinado posterior. O en el orujo, ¿no? En orujo. Claro, porque el orujo tiene mucho estradiol, de hecho es una de las cosas que tú determinas un parámetro de pureza en el orujo. Vale, entonces en orujo en principio, si no fuera un aceite enriquecido, tendríamos más. Sí. Pero no llega a los niveles terapéuticos, digamos. Ya el aceite de orujo en sí, en los ensayos y en diferentes estudios se ve que tiene propiedades terapéuticas. Pero si bien es cierto que también el grupo ha demostrado que otras cargas superiores de oleanólico no producen efectos adversos para la salud y que podría ser una estrategia para potenciar estos efectos del aceite. Uh-huh. Cuando se suplementa, claro, cuando se enriquece. Vale, y cuando tú hablas de dieta mediterránea, a ti que tú trabajas con nutrición, lo que nos has contado de tus experiencias fuera del trabajo, ¿qué piensas tú de los alimentos funcionales si no hablamos del aceite de oliva? ¿Tú crees que tenemos que buscar alimentos funcionales específicamente, que deberíamos... Alimentos funcionales y complementos alimentarios, ¿qué piensas tú de eso? Tú que tienes una base científica. Mira, antes de incorporarme aquí al Instituto de la Grasa, todo lo que he estado haciendo o todo lo que hemos estado investigando dentro del grupo donde estaba antes ha sido de manera holística. De manera holística en cuanto a qué supone una dieta. ¿Por qué? Porque pienso que un alimento solo no es un milagro, pero que debe de estar acompañado de manera contextualizada, pues con diferentes alimentos que al final sean esa dieta que tú llevas, porque de qué sirve tener comer alimentos funcionales y luego no acompañarlo con grasas saludables, con un estilo de vida, claro, ¿no? O incluso hacer ejercicio y otras cosas. Entonces yo creo que un alimento no es milagro, sino que debe de estar todo contextualizado dentro de un conjunto. Incluso las técnicas culinarias que acompañan a la elaboración de los productos que al final llegan a ser la comida que tú comes, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, hacer fritura o hacer cosas a lo mejor a la barbacoa que hacer cosas pues a la plancha. Las técnicas culinarias, cómo se procesan los alimentos también son muy importantes. Hombre, lo de la barbacoa me entonces, bueno, claro, he puesto ejemplos como muy dispares, ¿no? Muy extremos, ¿no? Entonces, bueno, es cierto que como al final la sociedad o nosotros tendemos a ir cada vez por nuestro estilo de vida, de trabajar, de que estamos todo el día en el trabajo, que ya no se cocina tanto en casa, pues es cierto que es bueno el desarrollo de productos que tengan compuestos con actividad funcional para que aceleren o modulen cosas en nuestro organismo que a lo mejor con la alimentación que llevamos a cabo no es tan fácil, pero sigo pensando que no son milagros, que debe de haber un contexto, un estilo de vida saludable. Todo eso, sí, claro. Y ya para terminar, no por nada, sino porque nos quedamos sin tiempo, tú en tu seminario hablaste del estudio Predimed. Sí. Y hay otro más, ¿no? El Cordioprep. El Cordioprep. ¿Nos dices una pinceladita de...? Sí, bueno, el estudio Predimed se originó porque se quería ver ya con las evidencias previas que había de la dieta mediterránea en estudios más pequeñitos, ver si esa dieta era eficaz en un estudio poblacional grande, si era eficaz para reducir, para mejorar el perfil cardiovascular
de personas que ya tenían como factores de riesgo, no tenían enfermedad cardiovascular, pero tenían factores de riesgo de que le pudiera ocurrir un infarto de miocardio, un accidente cerebrovascular y tal. Entonces, pues este estudio Predimed se hizo en casi en 4.000 participantes que tenían estos criterios de inclusión. Fue un estudio multinodo donde diferentes centros de España se implicaron en el reclutamiento de estos participantes, y entonces estos pacientes se aleatorizaron y se dividieron en 2 ramas. Uno de ellos para seguir durante la mediana del estudio, que fueron casi 7 años, una dieta baja en grasa, porque como siempre se ha comentado o se ha creído que las grasas, entre comillas todas, no eran beneficiosas para la salud y menos para el tema cardiovascular, pues la dieta baja en grasa es las que se recomendaban para los enfermos cardiovasculares. Y se comparó con la otra mitad de los participantes que consumieron una dieta mediterránea, donde ya ahí es una dieta alta en grasas, pero alta en ácidos grasos monoinsaturados en comparación con los saturados. Que son los que vienen del aceite de oliva. Ya en la mediterránea, en este estudio Predimed hubo 2 brazos. La dieta baja en grasa que he comentado y 2 dietas mediterráneas. Una de ellas suplementada con aceite de oliva virgen extra, que los monoinsaturados procedían del aceite, y otros con dieta mediterránea suplementada con frutos secos. Entonces esos ácidos grasos eran poliinsaturados y procedían de los frutos secos. Y se vio que las 2 mediterráneas eran mucho más efectivas que la baja en grasa para reducir esos posibles eventos cardiovasculares. ¿Y dentro de las 2 mediterráneas ganó el aceite de oliva? Fueron por igual. Por igual. Viendo esos resultados tan prometedores en personas con alto riesgo, se planteó ya hacerlo en personas que ya habían tenido un infarto. ¿Y ese fue el otro? Y ese fue el estudio CardioPrep, que solamente se ha hecho en Córdoba, en el Hospital Reina Sofía, el grupo de investigación donde yo pertenecía anteriormente. Se reclutaron 1.002 pacientes y el estudio se ha llevado con un seguimiento también de 7 años, donde solamente ahí se han hecho 2 brazos. ¿Y ya terminó el estudio? El estudio terminó en el año 2020-21, vale. Terminó, y está súper ofreciendo el paper o los resultados más importantes que ya han sido publicados en la revista Lancet. Han demostrado que la dieta mediterránea es superior frente a la dieta baja en grasa, en que se reduzca que personas que han tenido un infarto se le vuelva a repetir de nuevo. ¿Infarto de miocardio o viste cualquier tipo de accidente vascular? Se vieron todo. ¿Y es efectiva? Es superior en todos los, tanto en enfermedad arterial periférica como en accidente cerebrovascular, como en infarto de miocardio. Incluso estamos viendo dentro de ese estudio ya otras patologías metabólicas que subyacían en la población. Por ejemplo, sabemos también que tiene que ver con la incidencia de diabetes, también con otras patologías metabólicas. ¿Me das una cantidad de aceite de oliva virgen extra que tengamos que consumir al día? Las nutricionistas / dietistas que han estado implicadas en el estudio, para que sea una dieta mediterránea, mínimo hay que tomar 4 cucharadas soperas de aceite de oliva al día. Bueno. Los andaluces le echamos a la ensalada y a una tostada, yo conozco quien le echa a las 4. En detrimento de no usar otra grasa. Claro. Adicionales. Lo tuyo es todas las grasas sustituirlas por aceite de oliva y ya está. Exactamente. Maravilloso. Bueno, pues nada, nos parece genial, me alegra muchísimo eso que me acabas de contar, porque por lo menos eso lo hacemos bien. Y bueno, pues seguiremos tus avances muy de cerca. Y bueno, nada, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros, que nos hayas explicado todo esto también. Y bueno. A contratiempo. En esa sección vamos a ir hablando de eventos históricos relacionados con el tema del seminario sobre el que trata el podcast. Hoy viajaremos al pasado para hablar sobre cómo en los años 60 y 70 la dieta mediterránea empezaba a considerarse desde el punto de vista científico como un modelo de alimentación saludable y cómo el aceite de oliva tuvo que sortear más de una reticencia.
Hasta 1975, nadie hablaba de la dieta mediterránea como algo especial. En las regiones que rodeaban este mar, era simplemente el modo habitual de alimentarse. Sin embargo, ese año todo cambió, con la publicación del libro Cómo comer bien y estar bien, el estilo mediterráneo, un libro de recetas escrito por el matrimonio Ansel y Margaret Keyes. Aunque el término dieta mediterránea apareció por primera vez en sus páginas, realmente no fue definido de forma explícita. Este libro, junto a otros del matrimonio como La habichuela benevolente, impulsó la fama de Keyes más allá de los círculos científicos. Ansel Keys, fisiólogo de la Universidad de Minnesota, había comenzado a interesarse por la relación entre dieta y enfermedades cardiovasculares en los años 50. Observó un fenómeno llamativo. Mientras en la Europa de la posguerra había disminuido la mortalidad por estas enfermedades debido a la escasez de alimentos, en Estados Unidos, los ejecutivos que se alimentaban de forma abundante presentaban altas tasas de afecciones cardíacas. Durante una visita a España en 1951, Keyes observó que en barrios humildes de Madrid, donde apenas se consumían leche, mantequilla o carne, las enfermedades coronarias eran casi inexistentes, a diferencia de los barrios acomodados, donde predominaban las grasas animales. Estos hallazgos llevaron a Keyes a desarrollar su famosa hipótesis sobre la relación entre dieta, lípidos y enfermedades cardiovasculares. Esta idea fue corroborada por el estudio de los 7 países, iniciado en los años 60, que involucró a más de 12.000 hombres entre 40 y 59 años en 7 países: Yugoslavia, Países Bajos, Estados Unidos, Grecia, Japón, Italia y Finlandia. Los resultados, publicados en 1980, mostraron que los niveles altos de colesterol estaban asociados a mayor mortalidad cardiovascular. Sin embargo, lo más revelador fueron las diferencias entre países. Mientras que en Finlandia se registraban hasta 120 muertes por cada 1.000 participantes, en Creta, una isla griega, eran solo 3,8. El análisis detallado reveló que aunque el consumo de grasas totales era similar, los cretenses consumían menos grasas saturadas y más monoinsaturadas, principalmente provenientes del aceite de oliva. Este aceite, esencial en la dieta de la isla durante siglos, había sido considerado un simple alimento básico por la población local, pero ahora emergía como un elemento clave de un estilo de vida saludable. El aceite de oliva, especialmente el virgen extra, es mucho más que una fuente de grasas saludables. Contiene una combinación única de compuestos bioactivos, como los polifenoles, que le confieren propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Estudios recientes han demostrado que estos compuestos pueden reducir el estrés oxidativo y mejorar la función endotelial, contribuyendo a la prevención de enfermedades cardiovasculares y metabólicas. Además, el aceite de oliva es un alimento versátil que realza el sabor de los platos y forma parte integral de preparaciones culinarias icónicas de la región mediterránea. Como hemos visto en A Contratiempos anteriores, en la antigüedad el aceite de oliva no solo se utilizaba en la alimentación, sino también como cosmético, combustible y en rituales religiosos. Su simbolismo como fuente de vida y prosperidad está profundamente arraigado en las culturas mediterráneas. Hoy, su producción y consumo están estrechamente vinculados a la sostenibilidad y al desarrollo rural, ofreciendo oportunidades económicas para muchas comunidades. Sin embargo, no todo fue reconocimiento para Ansel Keys. Desde los inicios, su trabajo se enfrentó a duras críticas. Algunos científicos lo acusaron de cherry picking, es decir, de seleccionar datos que respaldaban su hipótesis y omitir aquellos que la contradecían. Otros, como John Yatkin, apuntaron al azúcar como el verdadero culpable de las enfermedades cardiovasculares. Aunque en su época esta opinión fue desestimada, estudios recientes han confirmado que el azúcar desempeña un papel más importante del que se había creído inicialmente. También se cuestionó el impacto de factores culturales y religiosos, que habían sido ignorados por Keys.
En Creta, por ejemplo, los cuestionarios dietéticos fueron recogidos durante la Cuaresma, un periodo que incluye la abstinencia de carnes y lácteos, lo que podría haber influido en los resultados del estudio. A pesar de la evidencia sobre los beneficios del aceite de oliva, su consumo sufrió un importante retroceso durante la segunda mitad del siglo XX, especialmente en España. La llegada del aceite de girasol, promovido como una opción más saludable y económica, conquistó el mercado. Las campañas publicitarias destacaban su neutralidad de sabor y su alto contenido en ácidos grasos poliinsaturados, considerados entonces beneficiosos para la salud cardiovascular. Así, el aceite de oliva quedó relegado a un uso tradicional, asociado a un consumo rústico y menos moderno. No fue hasta finales del siglo XX, con el respaldo de estudios científicos como el de los 7 países y una renovada apuesta por la dieta mediterránea, que comenzó a recuperar su protagonismo. Hoy sabemos que el aceite de oliva virgen extra es un alimento funcional, con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias que van más allá de su composición en ácidos grasos. Las aportaciones de Kiss, aunque no exentas de críticas, marcaron un antes y un después en la ciencia de la nutrición. Desde la hipótesis lipídica hasta los resultados actuales que destacan el papel de la inflamación crónica de bajo grado en las enfermedades cardiovasculares, la dieta mediterránea sigue siendo un modelo de referencia. El aceite de oliva, que durante años fue empleado como placebo en ensayos clínicos, ha pasado a ocupar un lugar destacado en la investigación y en las cocinas del mundo. Su historia, vinculada a las raíces culturales y gastronómicas del Mediterráneo, es un testimonio de cómo la tradición puede convertirse en innovación. Y todo empezó con la curiosidad de un científico que quiso entender por qué algunos vivían más y mejor. Este es nuestro capítulo de A Contratiempo del episodio 12 de Cucharadas de Ciencia. Nos vemos en el siguiente episodio. Y con esto llegamos al final de otro episodio de Cucharadas de Ciencia. Agradecemos una vez más a Elena que haya compartido ese tiempo con nosotras. Y a vosotros, personas y otros mamíferos del mundo, si os gustó el episodio, no olvidéis suscribíos y dejar vuestros comentarios y seguidnos por donde sea. Ya siempre lo digo, preferentemente en redes sociales. Volvemos a encontrarnos aquí en 336 horas. Y sin más, nos despedimos. Javier Sánchez Perona en nuestra sección A Contratiempo, Juan Manuel Espinosa Cabello en las locuciones y en la parte técnica. Y para todo lo demás, yo misma, Raquel Gómez Coca.